opacidad o cubriente. Ya, mientras más tenga cubriente, es mejor. Eso se llama la propiedad de opacidad o cubriente. Después hay una propiedad que se llama rendimiento. El rendimiento quiere decir cuántos metros cuadrados puedo cubrir con una determinada cantidad de pintura. Hay algunas pinturas que rinden 40 metros cuadrados por cada mano, otras que rinden 54 metros, otras que rinden 62 metros cuadrados por un galón de pintura, ¿ya? A una mano, pero normalmente se ponen dos, es decir, se divide a la mitad. En realidad, estas propiedades, rendimiento, hay otra propiedad de la dureza, la durabilidad, que es la cantidad de tiempo que permanece la pintura sin que se dañe, su acabado, su color y la propia película de pintura que se ha formado, no se dañe, eso significa durabilidad. Después hay otras propiedades, digamos, más técnicas, como por ejemplo poder de transferencia. Es decir, que cuando uno mete el rodillo en un envase donde está la pintura, qué cantidad de pintura transfiero al sustrato donde voy a pintar sin que chorree ni que salpique. ¿Ya? Esa se llama transferencia. ¿Qué tanta cantidad puedo transferir? Esa también es una de las propiedades de la pintura, que se trata con aditivos para que no chorree ni salpique. En fin, todas esas propiedades son las que le dan la buena calidad, la mediocre calidad o baja calidad a la pintura. Entonces hay que manejar esas propiedades. Entonces, a lo que iba yo, volviendo al principio sobre qué nos diferencia entre una fábrica y otra, es que, digamos, un ejemplo, que yo vendo un galón en 20 soles y le doy unas propiedades de rendimiento de 40 metros cuadrados, otros por 20 soles te dan 35, yo le doy una durabilidad garantizada de un año, otro le da 6 meses, en fin, así. ¿Cómo lo hago? Con bajos costos y baja rentabilidad para transferirla, esos bajos costos y esa rentabilidad, no ser muy rentables, ¿no? Pero esa diferencia mandársela al cliente, dársela en lo que es propiedad y a un costo razonable, lo que se llama en otras palabras justiprecio, ¿no? O sea, un precio justo por una determinada cantidad de propiedades dentro de la pintura. Ahora, dentro de las pinturas hay varias calidades, pero las calidades son directamente proporcionales a lo que uno pague. Es decir, tú pagas 10 soles por un galón, te van a dar propiedades por 10 soles. Otra de 15, otra de 20, pero con más velocidad y con más fuerza. Tanto así que llega a calentarse hasta casi 60 grados, sale humo en la olla donde se prepara la pintura. Primero que nada, todos estos insumos, aditivos, ligantes, que es la resina, o sea, el pegamento, la cola, los pigmentos, aditivos, todo esto se mezcla en agua. ¿Por qué en agua? Porque es la única forma que después, primero que ahí se puede dispersar, o sea, se puede moler, dispersar, homogenizar, como quieran llamarlo, ¿no? Así como cuando preparan una taza de café con leche, le echan el café, le echan el azúcar, lo mueven con agua y le echan la leche y está listo. Igualito es la pintura, ¿ya? Solo que claro, salvando las diferencias. A la hora de fabricar se le pone el agua, se muelen las tizas, ¿no? Unos tintes blancos que se llaman titanio, que es un tinte blanco pero en polvo, ya que es el que le da, digamos, la fortaleza de cubrir, de opacidad. Porque si yo no le pusiera titanio a esto, por ejemplo, me saldría transparente, porque todo es transparente, el agua es transparente, la cola es transparente, todo es transparente. Aquí lo que ven ustedes es las tizas pintadas con el tinte, pero mezcladas, disuelto, ¿ya? El agua, ¿qué pasa con el agua? ¿Ustedes saben qué pasó con el agua cuando pintaron? ¿Saben qué le sucedió al agua? Se secó, ¿no? O sea, se evaporó. ¿Ya? El agua se utiliza para aplicar. Si no hubiera el agua, no lo podría aplicar. Igual las pinturas que tienen solvente, que tienen thinner, esto, la disuelven con agua o un poco más de agua ras, pintan y el thinner o el agua ras, lo que hayan usado de solvente, se evapora y quedan los sólidos. Aquí lo único que quedan son los sólidos de la pintura. ¿Cuáles son los sólidos? Un talco, carbonatos de calcio, que son tizas de diferente tamiz, o sea, de diferente espesor de moléculas, o sea, unas tizas más gruesas, unas tizas más delgadas, y esas son las que se mezclan y se disuelven en el agua. Pero aún así, disueltas, llegan hasta una determinada cantidad de tamaño, ya no se puede disolver más. Llegan a una determinada cantidad, un límite, y ahí se queda. Se disuelve, a la hora que se está
produciendo esta mezcla se genera mucho aire, mucha burbuja, ¿ya? Tanto así que puede estar la olla así de llena, se le echa un líquido que se llama antiespumante y a la hora de echar inmediatamente baja el nivel, porque hace botar todo el aire, ¿okay? Pero no puede ir con aire la pintura, porque si pintas con aire, las burbujas acá a la hora de secarse dejan cráteres. Ese es un pequeño detalle de las 300 que pueden haber, ¿okay? Luego, por ejemplo, se le echa un aditivo que se llama bactericida, que es para cuando la pintura esté en estado líquido, se fisuran, porque se asientan, entonces las paredes más le sale como unas líneas del grosor de un pelo, ¿no? Como rajaduras, pero no le llamo rajadura porque la rajadura es más grande. Las fisuras son sumamente delgadas, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos un producto que se llama elastomérica, un látex elastomérico. Significa que ese látex tú lo aplicas y se seca, y una vez que está la película seca y el edificio, la pared se fisura, la pintura se estira. Se estira y no ves la fisura que está ahí, pero no ves. La pintura látex es arquitectónica. Es un maquillaje, es arquitectónica. No es, el látex no es, ¿cómo te digo? Protector, no es una protección. Claro. Es arquitectónica, o sea, es solamente para verlo bonito, por eso que la gente repinta, no porque se va a valorar la pintura, acá nosotros fabricamos una pintura, el tema es que se aburren del mismo color, entonces tratan de cambiar de color y por eso repintan, ¿no? Pero no es que se valoren, ahora, a otras sí, cuando hay humedad, ahí sí al toque se valora la pintura, ¿no? Cuando hay humedad. Esa pintura elastomérica se seca y a una vez seca se estira. Y se estira casi hasta 1 milímetro, quizás hasta más de 1 milímetro. Y se llama elastomérica. Lo que sí hay que tener mucho cuidado porque hay gente que, por ejemplo, hemos pintado un edificio con elastomérica, pero los que compraron los departamentos a la constructora pintaron otra pintura, que no es elastomérica. Algunos, otros nos llamaron y nos pidieron, otros no. Los que no compraron nuestra pintura y pintaron con otra pintura convencional, ¿qué creen que sucedió? Pintan encima de la elastomérica, le quitan toda la propiedad de la elastomérica. Porque los demás látex son duros, pues, o sea, no se estiran. ¿Me entiendes? Son palabra exacta. Es decir, la elastomérica está por dentro y ya no se puede estirar porque la de arriba ya la agarró, ya se secó y es rígida. La elastomérica sí es elástica, pero la otra no. Entonces, ahí quedó. Entonces, digamos que, entre comillas, no valía la pena pintar con la elastomérica. Los arquitectos se hicieron esa pregunta porque la verdad, al final, los que siguieron pintando con la elastomérica no tuvieron ninguna fisura y los otros sí. Pero cuando entregaron los departamentos sí los entregaron bien porque no se veían las fisuras. Estaban ahí, pero no se veían. No es que lo estén engañando, sino que también para el dueño las fisuras van a aparecer. O sea, es muy difícil hacer un edificio en la que no aparezca. Es dificilísimo, es demasiado costoso, ¿no? Y al final no es estructural, es meramente del carrajeo, nada más. Sí. Así es. Eso sería todo. Sí. 15, 20, 25, 30, 35 están comprando propiedades de la pintura. Definitivamente una de 15 nunca va a ser como una de 50. Si yo comparo una de 15 soles con una de 50, estoy comparando papas con camotes. No se puede comparar, porque las dos son látex, las dos son pintura, pero no tienen nada que ver una con la otra. Absolutamente. Yo no puedo decir que la de 15 es mala comparándola con la de 50, porque ahí el malo soy yo, porque es irresponsable. Una de 15 soles te dan por 15. No le vas a pedir rendimiento de 50 metros cuadrados a una de 15. A una de 50, 60 soles de galón, pídele lo que quieras. Y lo más probable es que te lo den. Porque ya pues o sea, te dan propiedad ya por demás. Normalmente las pinturas caras en exteriores frente al mar fácil debe durar 2-3 años, debería. Y las pinturas semi-económicas en exteriores, ahí en ese ambiente, no pasan del año. Así cada año tienes que pintar. En fin, y en interiores sí es mucho más difícil, digamos, que se valore la pintura. La pintura en interiores sí dura mucho más, porque en interiores no le cae el sol. El sol reseca, decolora la pintura. Es bastante perjudicial para la pintura. Pero por eso en exteriores, donde vaya a caer el sol, viento, lluvia, lo que sea, siempre hay que tratar de comprar lo más que nos dé el bolsillo, porque a la larga nos va a salir más barato.
para no estar repintando todos los años. ¿Me entiendes? ¿Ustedes qué tipo de pinturas producen? Solamente látex. Solamente látex. Todo lo que es látex, pero dentro del látex hay esmalte al agua, ¿no? Que es un producto con un acabado sumamente brilloso, ¿no? Pero es al agua, o sea, es un poco más caro, no es alquídico como preparan otras compañías, que es digamos probablemente un poco más duro, pero no es ecológico, usa solvente, que a la larga lo encarece, porque aparte de comprar el galón de esmalte tienes que comprar aguarrás, tienes que comprar un litro de aguarrás por lo menos para diluir, y aparte para limpiar las herramientas, porque las herramientas que pintas con pintura a base solvente se tienen que limpiar con aguarrás o thinner, si no, no sale. En cambio con el látex se limpia con agua, no pasa nada, ¿ya? Nosotros preparamos los látex, que son diferentes tipos de látex: satinado, premium, superior y una económica. Y aparte del esmalte al agua, pintura de tráfico al agua, que es la que ven en las pistas, amarillas, blancas, ¿no? Las líneas de demarcación, los zócalos, todo de las dermas, porque sus propiedades están bien disminuidas. Tienen poco ligante, o sea, poco pegamento, es decir, que la pintura relativamente se puede salir fácilmente, con un arañazo de un mueble, de una mesa, de alguien que pasa con una hebilla, cualquier cosa, con una uña, o un niño, la saca, ¿ya? La otra es que si son paredes nuevas, siempre hay que dejar que la humedad, o aún sea un repintado de la pared, ya se ha pintado varias veces, pero que vemos humedad, la pintura no soporta la humedad, es uno de sus peores enemigos, es la humedad. ¿Por qué? Porque así le echen epóxico, poliuretano, uretano, las pinturas más fuertes, sea de carro, que es poliuretano, a la hora de que la pintura se pega, se va a pegar del muro. Si el muro no está tratado, no está bien seco, o no está sellado o imprimado, no tiene de dónde agarrarse. Y la pintura parece mentira, pero pesa. La pintura tiene su peso. Y la gravedad funciona. Quiere decir que si no está bien pegada, se va a caer. O cualquier roce se va a salir, o solita se va a levantar. Porque no tiene de dónde agarrarse. Para eso recomendamos usar sellador antes de pintar. Porque el sellador lo que hace es anclar cualquier partícula suelta que hay en la pared, para que la nueva pintura que echemos no tenga de dónde agarrarse bien. Acuérdense que la pintura nueva que ustedes echan viene con agua, y el agua, aunque les parezca mentira, es un solvente. Si yo le echo agua a esta pared, la voy a humedecer, ¿no es cierto? Y ahí se va a hacer bien fácil que la saque con una espátula, más fácil que si estuviera seca, ¿no es cierto? Ya, el agua lo que está haciendo ahí es actuando como un solvente. Entonces, cuando ustedes van a aplicar una pintura nueva, donde una pared que no está bien tratada, que no le ha sacado bien todo, descascarado bien lo que está flojo, o pintura quemada o vieja, la pintura nueva la va a sacar. ¿Y ahí qué va a pasar? Como no conocen la marca de la pintura, va a decir la pintura es mala. Y no es así. Lo que han hecho es, han evitado tratar el muro, tienen que tratar la pared para aplicar, y sobre todo para pinturas económicas, más todavía. Porque las pinturas, digamos, medianamente caras o caras, se adhieren mucho mejor, son más duras y más fácil que se queden bastante bien pegadas sobre sustratos que no están bien tratados. Es decir, nos ayudan, ¿no? Entonces, pero antes que nada, repasando, primero escoger bien el producto que vamos a usar y dónde lo van a poner. Por eso tienen que escoger bien qué tipo de pintura vamos a usar, qué tipo de látex, porque son, como les digo, proporcionalmente lo que compran son propiedades. Ustedes pagan 15, 20, 25, 30, 35, están comprando propiedades de la pintura. Definitivamente, la marcación, los zócalos, todo de las dermas, es pintura de tráfico. Nosotros preparamos el tráfico al agua también. Eso se diluye con agua, no nada de solventes. No tenemos nada de solventes. ¿Alguna otra pregunta de ustedes? Creo que no. Tengo entendido que han sacado últimamente una pintura. Un nuevo producto. ¿Verdad? ¿En qué consiste? Nuevos productos como, No, por ejemplo, una pintura, pero he escuchado. en el mercado. Sí. En realidad, básicamente la pintura, cuando ves propagandas o letreros que indican sobre una nueva pintura, básicamente es lo mismo, solo que con otro matiz, o sea, otro marqueteo que le dan al producto como para diferenciarlo
como por ejemplo, que le comentaba hace rato, esta pintura es antihongo, o sea, es tal marca, pero como tal marca la puedes comprar estándar, normal, y también la puedes comprar como antihongo. Son matices que le dan, ¿no? O por ejemplo el marketeo que utilizan, pintura libre de plomo. Y yo quisiera que esa marca me venga y me diga qué látex en el Perú tiene plomo en el látex. En el látex no existe el plomo. Es como que yo le diga, pues, ¿cómo les explico? Pues, como que le venda una llanta y en vez de decirle que no tiene aire, bueno, no tiene gasolina. La llanta no tiene por qué tener gasolina. Digamos, o sea, no tiene nada que ver. Sino que, claro, a mí me dicen, esta no tiene plomo y esta no sé, pero esta no tiene plomo, compra la que no tiene plomo. Marketing. Es marketing. Acá no tiene nada que ver el plomo. El plomo está en los esmaltes, en la pintura que usan secantes. Y usan uno de los secantes es plomo. Es así. En este látex no hay ningún aditivo que mantenga plomo. Ni las tizas, ni nada. Nada tiene plomo. Sino que es un tema de marketing nada más. Uno de los nuevos productos que hemos sacado, si tenemos uno que se llama, ese sí es bastante diferente a los demás látex. Es un látex, pero con otra propiedad. Que es una propiedad de alta elongación. Significa que ustedes cuando conversen con un arquitecto o cuando vean una obra nueva, todas o casi todas las obras nuevas, edificios, casas, lo que sea, se fisuran porque se asientan, entonces las paredes más le sale como unas líneas del grosor de un pelo, ¿no? Como rajaduras, pero no le llamo rajadura porque la rajadura es más grande, las fisuras son sumamente delgadas, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos un producto que se llama elastomérica, un látex elastomérico. Significa que ese látex tú lo aplicas y se seca, y una vez que está la película seca y el edificio o la pared se fisura, ¿sabe? O solamente es lo que ven en las paredes, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay pintura y aquí también. La única diferencia entre estas dos es el color. ¿Qué es lo que está pues pegado a la pared? Es una película de pintura en la cual hay tizas, pigmentos, aditivos, ligantes, que viene a ser el pegamento, la resina, ¿no? Y todo mezclado de una forma bien violenta, como una licuadora, pero con más velocidad y con más fuerza. Tanto así que llega a calentarse hasta casi 60 grados, sale humo de la olla donde se prepara la pintura. A ver, primero que nada, todos estos insumos, aditivos, ligantes, que es la resina, o sea, el pegamento, la cola, los pigmentos, aditivos, todo esto se mezcla en agua. ¿Por qué en agua? Porque es la única forma que después, primero que ahí se puede dispersar, o sea, se puede moler, dispersar, homogenizar, como quieran llamarlo, ¿no? Así como cuando preparan una taza de café con leche, le echan el café, le echan el azúcar, lo mueven con agua y le echan la leche y está listo. Igualito en la pintura, ¿ya? Solo que claro, salvando las diferencias. A la hora de fabricar se le pone el agua, se muelen las tizas, ¿no? Unos tintes blancos que se llama titanio, que es un tinte blanco pero en polvo, ya que es el que le da, digamos, la fortaleza de cubrir, de opacidad. Porque si yo no le pusiera titanio a esto, por ejemplo, me saldría transparente, porque todo es transparente, el agua es transparente, la cola es transparente, todo es transparente. Aquí lo que ven ustedes es las tizas pintadas con el tinte, pero mezcladas, disuelto, ¿ya? El agua, ¿qué pasa con el agua? ¿Ustedes saben qué pasó con el agua acá, cuando pintaron? ¿Saben qué le sucedió al agua? Se secó, ¿no? O sea, se evaporó, ¿ya? El agua se utiliza para aplicar. Si no hubiera el agua, no lo podría aplicar. Igual las pinturas que tienen solvente, que tienen tiner, esto, la disuelven con agua o un poco más de agua ras, pintan y el tiner o el aguarrás, lo que hayan usado solvente, se evapora y quedan los sólidos. Aquí lo único que quedan son los sólidos de la pintura. ¿Cuáles son los sólidos? Un talco, carbonatos de calcio, que son tizas de diferente tamiz, o sea, de diferente espesor de moléculas, o sea, unas tizas más gruesas, unas tizas más delgadas, y esas son las que se mezclan y se disuelven en el agua. Pero aún así, disueltas, llegan hasta una determinada cantidad de tamaño, ya no se puede disolver más. Llegan a una determinada cantidad, un límite, y ahí se queda. Se disuelve. A la hora que se está produciendo esta mezcla, se genera mucho aire, mucha burbuja. Otra de 15, otra de 20 y sucesivamente así proporcionalmente hasta llegar a una de 75 soles,
va a tener la de 75 soles va a tener mejor acabado, mucho más rendimiento, va a durar más, y etcétera, pues todo lo que quieras de la más cara. Ahora, no hay necesidad, por ejemplo, de comprar una de 75 soles para el techo, porque el techo, por ejemplo, esto es como un ejemplo, ¿no? Para que vean más o menos qué tipo de pinturas se utilizan para una cosa y otra. A un techo, porque el techo normalmente no se ensucia, no le cae el sol, no le cae el viento, salvo que maten un zancudo y sí van a dejar una marca roja, ¿no? Pero salvo eso, sería cuestión de conseguir una pintura, digamos, más económica. Una de 75 soles yo la pondría en exteriores, en ambientes alcalinos como frente al mar, en situaciones así, o donde una zona donde haya mucho calor como al norte del Perú, donde pues, el sol sí puede atacar algunos pigmentos que los decoloran, ¿no? Entonces, ya hemos hablado de propiedades de la pintura, las características y lo que nos puede diferenciar una de otra. Básicamente las características que pueden diferenciar a una fábrica de otra son básicamente políticas de la compañía y del dueño de la empresa, que es el que decide que te va a diferenciar a ti de tu competencia. Y haciendo eso, entras pues a la guerra comercial, porque hay un montón de fábricas. Probablemente ahorita deben haber unas 150 fábricas de pintura, de las cuales seguramente habrán hablado, escuchar en algún momento de 2 o 3, o una probablemente. Las demás son todas pequeñas como nosotros, y la verdad que en los 25 años de experiencia que tengo he visto mucho más de la mitad salir y volver a salir, y quebrar y volver a salir, y quebrar y volver a salir, porque es un mercado bien competitivo. Es difícil, las rentabilidades no son muy altas, y hay que estar peleándose el mercado entre todos, ¿no? Y acá hay una compañía que es la que más vende y la que más está, que es Croma, que es CPP, Tecno, Vencedor, y tienen Paracas, tienen como 4 o 5 marcas, que es la más grande de todas, sería más o menos el 75% del mercado. El otro 10% se lo pelean compañías un poco más medianas, unas 3 o 4 por ahí, y el resto nos la peleamos los chiquitos, como nosotros que tenemos como 5 años y medio en el mercado. ¿Nos podría explicar un poco más el proceso de manufacturación de la pintura, el envasado? El procedimiento de fabricarla. Sí. Ya, mira, en la pintura, a ver, primero les explico, para que me entiendan el proceso, les explico exactamente qué es la pintura, ¿ya? Que en realidad nadie sabe, o solamente es lo que ven en las paredes, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay pintura y aquí también. No he visto ningún otro material de construcción, ¿no? ¿O ha visto algún otro? No. ¿No? Sobre pintura. ¿Y ustedes saben algo sobre pintura? No mucho. ¿Alguna marca que conozcan? ¿Alguna marca? ¿No? Bueno, no hay necesidad en realidad. El tema de la pintura no es sencillo, es un tema de que nosotros aún con 25 años de experiencia seguimos aprendiendo. No es fácil. Pero no sé, ¿qué temas más les interesaría saber? Queríamos preguntarles sobre su pintura, las características de la pintura que usted tiene y qué cree usted que es la diferencia de otras marcas. Las pinturas, nosotros fabricamos todo lo que es base agua, es decir, los aditivos, las cargas, o sea, las tizas, los pigmentos, todo está disuelto en agua, ¿ya? No somos como otras fábricas de pinturas que fabrican pinturas adicionalmente en solvente, es decir, con thinner, con aguarrás o con otros tipos de solvente, ¿no? Acá solamente fabricamos todo al agua, no porque queramos ser ecológicos, sino porque el tema de la comercialización, ¿no? Nosotros hemos decidido no usar ningún tipo de solvente, así que fabricamos todo lo que se puede con tecnología al agua, ¿ya? Las características que nos diferencian a nosotros como fábrica de las demás fábricas, lo más probable es que le tratamos de dar al público la mayor cantidad de propiedades a la mejor calidad de esas propiedades que otras fábricas. ¿Por qué? Porque nuestros gastos fijos son relativamente bajos y tratamos de mantenerlos bajos. Entonces, ese gasto que no tenemos, que la tienen otras como un adicional, se lo trasladamos al cliente
características o propiedades de la pintura. Es decir, pagan menos, se llevan más. ¿Ya? Lo que diferencia a una pintura, de otra marca, son las propiedades. Las pinturas tienen bastantes propiedades. Por ejemplo, propiedad de opacidad, que es la capacidad de la pintura de tapar. Por ejemplo, acá ustedes ven una franja negra y la pintura la ha tapado, ¿no? ¿Se dan cuenta? Eso se llama opacidad o cubriente. ¿Ya? Mientras más tenga cubriente, es mejor. Eso se llama la propiedad de opacidad o cubriente. Después hay una propiedad que se llama rendimiento. El rendimiento quiere decir cuántos metros cuadrados puedo cubrir con una determinada cantidad de pintura. Hay algunas pinturas que rinden 40 metros cuadrados por cada mano, otras que rinden 54 metros, otras que rinden 62 metros cuadrados por un galón de pintura, ¿ya? A una mano, pero normalmente se ponen dos, es decir, se divide a la mitad. En realidad, estas propiedades, rendimiento, hay otra propiedad de la dureza, la durabilidad, que es la cantidad de tiempo que permanece la pintura sin que se dañe, su acabado, su color y la propia película de pintura que se ha formado, no se dañe, eso significa durabilidad. Después hay otras propiedades, digamos, más técnicas, como por ejemplo poder de transferencia. Es decir, que cuando uno mete el rodillo en un envase donde está la pintura, qué cantidad de pintura transfiero al sustrato donde voy a pintar sin que chorree ni que salpique. ¿Ya? Esa se llama transferencia. ¿Qué tanta cantidad puedo transferir? Esa también es una de las propiedades de la pintura, que se trata con aditivos para que no chorree ni salpique. En fin, todas esas propiedades son las que le dan la buena calidad, la mediocre calidad o baja calidad a la pintura. Entonces hay que manejar esas propiedades. Entonces, a lo que iba yo, volviendo al principio sobre qué nos diferencia entre una fábrica y otra, es que, digamos, un ejemplo, que yo vendo un galón en 20 soles y le doy unas propiedades de rendimiento de 40 metros cuadrados, otros por 20 soles te dan 35, yo le doy una durabilidad garantizada de un año, otro le da 6 meses, en fin, así. ¿Cómo lo hago? Con bajos costos y baja rentabilidad para transferirla, esos bajos costos y esa rentabilidad, no ser muy rentables, ¿no? Pero esa diferencia mandársela al cliente, dársela en lo que es propiedad y a un costo razonable, lo que se llama, en otras palabras, justiprecio, ¿no? O sea, un precio justo por una determinada cantidad de propiedades dentro de la pintura. Ahora, dentro de las pinturas hay varias calidades, pero las calidades son directamente proporcionales a lo que uno pague. Es decir, tú pagas 10 soles por un galón, te van a dar propiedades por 10 soles. Otra de 15, otra de 20 y sucesivamente, así proporcionalmente, hasta llegar a una de 75 soles, va a tener mejor, la de 75 soles va a tener mejor acabado, mucho más rendimiento, va a durar más, y etcétera, pues todo lo que quieras de la más cara. Ahora, no hay necesidad, por ejemplo, de comprar una de 75 soles para el techo, porque el techo, por ejemplo, esto es como un ejemplo, ¿no? Para que vean más o menos qué tipo de pinturas se utilizan para una cosa y otra. A un techo, porque el techo normalmente no se ensucia, no le cae el sol, no le cae el viento, salvo que maten un zancudo y si van a dejar una marca roja, ¿no? Pero salvo eso, sería cuestión de conseguir una pintura, digamos, más económica. Una de 75 soles yo la pondría en exteriores, en ambientes alcalinos como frente al mar, en situaciones así, o en una zona donde haya mucho calor como al norte del Perú, donde pues, el sol sí puede atacar algunos pigmentos que los decoloran, ¿no? Entonces, ya hemos hablado de propiedades de la pintura, las características y lo que nos puede diferenciar una de otra. Básicamente las características que pueden diferenciar a una fábrica de otra son básicamente políticas de la compañía y del dueño de la empresa, que es el que decide qué te va a diferenciar a ti de tu competencia. Y haciendo eso, entras pues a la guerra comercial, porque hay un montón de fábricas. Probablemente ahorita deben haber unas 150 fábricas de pintura, de las cuales seguramente habrán hablado, escuchar en algún momento de 2 o 3, o una probablemente. Las demás son todas pequeñas como nosotros, y la verdad que en los 25 años de experiencia que tengo he visto mucho más de la mitad salir y volver a salir y quebrar y volver a salir y quebrar y volver a salir, porque es un mercado bien competitivo.
es difícil, las rentabilidades no son muy altas y hay que estar peleándose el mercado entre todos, ¿no? Y acá hay una compañía que es la que más vende y la que más metida está, que es Croma, que es CPP, Tecno, Vencedor, y tienen Paracas, tienen como 4 o 5 marcas, que es la más grande de todas, sería más o menos el 75% del mercado. El otro 10% se lo pelean compañías un poco más medianas, unas 3 o 4 por ahí, y el resto nos la peleamos los chiquitos. Como nosotros que tenemos como 5 años en el mercado. ¿Nos podría explicar un poco más el proceso de manufacturación de la pintura, el el procedimiento de fabricarla? Sí. Ya, mira, en la pintura, a ver, primero les explico, para que me entiendan el proceso, les explico exactamente qué es la pintura, ¿ya? Que en realidad nadie sabe, o solamente es lo que ven en las paredes, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay pintura y aquí también. La única diferencia entre estas dos es el color. ¿Qué es lo que está pues pegado a la pared? Es una película de pintura, en la cual hay tizas, pigmentos, aditivos, ligantes, que viene a ser pegamento, la resina, ¿no? Y todo mezclado de una forma bien violenta, como una licuadora, pero con más velocidad y con más fuerza. Tanto así que llega a calentarse hasta casi 60 grados, sale humo de la olla donde se prepara la pintura. A ver, primero que nada, todos estos insumos, aditivos, ligantes, que es la resina, o sea, el pegamento, la cola, los pigmentos, aditivos, todo esto se mezcla en agua. ¿Por qué en agua? Porque es la única forma que después, primero que ahí se puede dispersar, o sea, se puede moler, dispersar, homogenizar, como quieran llamarlo, ¿no? Así como cuando preparan una taza de café con leche, le echan el café, le echan el azúcar, lo mueven con agua y le echan la leche y está listo. Igualito es la pintura, ¿ya? Solo que claro, salvando las diferencias. A la hora de fabricar se le pone el agua, se muelen las tizas, ¿no? Unos tintes blancos que se llama titanio, que es un tinte blanco pero en polvo, ya que es el que le da, digamos, la fortaleza de cubrir, de opacidad. Porque si yo no le pusiera titanio a esto, por ejemplo, me saldría transparente, porque todo es transparente, el agua es transparente, la cola es transparente, todo es transparente. Aquí lo que ven ustedes es las tizas pintadas con el tinte, pero mezcladas, disuelto, ¿ya? El agua, ¿qué pasa con el agua? ¿Ustedes saben qué pasó con el agua acá, cuando pintaron? ¿Saben qué le sucedió al agua? Se secó, ¿no? O sea, se evaporó. ¿Ya? El agua se utiliza para aplicar. Si no hubiera el agua, no lo podría aplicar. Igual las pinturas que tienen solvente, que tienen tiner, esto, la disuelven con agua, con un poco más de agua ras, pintan y el tiner o el agua ras, lo que hayan usado de solvente, se evapora y quedan los sólidos. Aquí lo único que quedan son los sólidos de la pintura. ¿Cuáles son los sólidos? Un talco, carbonatos de calcio, que son tizas de diferente tamiz, o sea, de diferente espesor de molécula, o sea, unas tizas más gruesas, unas tizas más delgadas, y esas son las que se mezclan y se disuelven en el agua. Pero aún así, disueltas, llegan hasta una determinada cantidad de tamaño, ya no se puede disolver más. Llegan a una determinada cantidad, un límite, y ahí se queda. Se disuelve. A la hora que se está produciendo esta mezcla, se genera mucho aire, mucha burbuja, ¿ya? Tanto así que puede estar la olla así de llena, se le echa un líquido que se llama antiespumante, y a la hora de echar, inmediatamente baja el nivel, porque hace botar todo el aire. ¿Okay? Pero no puede ir con aire la pintura, porque si pintas con aire, las burbujas acá a la hora de secarse dejan cráteres. Ese es un pequeño detalle, las 300 que pueden haber. ¿Okay? Luego, por ejemplo, se le echa un aditivo que se llama bactericida, que es para cuando la pintura esté en estado líquido, temple, que no es mío, y lo atacó inmediatamente el hongo al temple, porque el temple no tiene ni bactericida, ni fungicida, ni nada, es una harina de trigo con el grudis, y se llenó todito de hongos. Si hubiera tenido fungicida, no se hubiera llenado de hongos. En fin, ese es uno de los temas. Ahora, se mezclan todos estos aditivos, se mezcla la tiza, al último se le echa la resina, en pintura blanca se le echa resina, no se le echa tinte porque es blanca, y bueno, el tinte que lleva el blanco es titanio puro, es un producto como una tiza, como un talco, pero sumamente blanco. Es tan blanco que si yo le echo, digamos, un rojo, un verde, un azul, tengo que echarle un montón de verde, un montón de azul, un montón de rojo,
porque va ¿cómo se llama? ¿Cómo les explico? A mezclarse con el blanco y el blanco le va a ganar. Siempre va a tirar hacia lechoso el color. Ese tinte es muy fuerte. ¿Ya? Y los tintes que diferentes que queramos son los azul, rojo, ¿no? Los diferentes es otro, digamos que aditivo a la pintura. Luego que se le ha echado por último la resina, se les echa unos coalescentes, unos retardadores de secado para que a la hora que pinten con brocha o pinten con rodillo, siempre dejan unas marcas. La pintura tiene la otra propiedad que se llama nivelación. Entonces tiene que solita nivelar y secar y desaparecer las marcas de la brocha o del rodillo. Porque si la pintura se seca antes de que desaparezcan las marcas se van a quedar ahí y queda feo. No es un acabado bonito ni estético, ¿no? Y de ahí se deja enfriar un poco la pintura y se envasa. Se envasa en galón, en balde de 5 galones o en cilindro de 50 galones. ¿Cuáles son las recomendaciones que le da a sus compradores para que la vida de la pintura, para que el uso de la pintura sea más adecuado, para que tenga más vida? Primero que nada, la persona que va a consumir la pintura tiene que saber exactamente qué pintura comprar. A lo que me refiero es que en el mercado va a encontrar un montón de tipos de pintura, bastantes económicas, otras semi-económicas y otras caras. Y normalmente siempre tratamos de ahorrar y tratar de comprar, según nosotros, lo más barato y lo que mejor nos parece. Y ahí es donde cometemos el primer error, en el sentido de que poner una pintura económica que es de los 22, 23 soles para abajo, todo es económica. Esas pinturas están propensas a sufrir las inclemencias del tiempo, es decir, del sol, del viento, de la suciedad o de nosotros mismos cuando rozamos las paredes, porque sus propiedades están bien disminuidas, tienen poco ligante, o sea, poco pegamento, es decir, que la pintura relativamente se puede salir fácilmente con un arañazo de un mueble, de una mesa, de alguien que pasa con una hebilla, cualquier cosa, con una uña o un niño, la saca. ¿Ya? La otra es que si son paredes nuevas, siempre hay que dejar que la humedad, o aún sea un repintado donde la pared ya se ha pintado varias veces, pero que vemos humedad, la pintura no soporta la humedad, es uno de sus peores enemigos, es la humedad. ¿Por qué? Porque así le echen epóxico, poliuretano, uretano, las pinturas más fuertes, sea de carro, que es poliuretano, a la hora de que la pintura se pega, se va a pegar del muro. Si el muro no está tratado, no está bien seco, o no está sellado o imprimado, no tiene de dónde agarrarse. Y la pintura parece mentira, pero pesa. La pintura tiene su peso. Y la gravedad funciona. Quiere decir que si no está bien pegada, se va a caer. O cualquier roce se va a salir, o solita se va a levantar. Porque no tiene de dónde agarrarse. Para eso recomendamos usar sellador antes de pintar. Porque el sellador lo que hace es anclar cualquier partícula suelta que hay en la pared para que la nueva pintura que echemos no tenga de dónde agarrarse bien. Acuérdense que la pintura nueva que ustedes echan viene con agua. Y el agua, aunque les parezca mentira, es un solvente. Si yo le echo agua a esta pared, la voy a humedecer, ¿no es cierto? Y ahí se me va a hacer bien fácil que la saque con una espátula. Más fácil que si estuviera seca, ¿no es cierto? Ya, el agua lo que está haciendo ahí es actuando como un solvente. Entonces, cuando ustedes van a aplicar una pintura nueva donde una pared que no está bien tratada, que no le han sacado bien todo descascarado bien lo que está flojo, o pintura quemada o vieja, la pintura nueva la va a sacar. ¿Y ahí qué va a pasar? Como no conocen la marca de la pintura, van a decir la pintura es mala. Y no es así. Lo que han hecho es, han evitado tratar el muro, tienen que tratar la pared para aplicar, y sobre todo para pinturas económicas, más todavía. Porque las pinturas, digamos, medianamente caras o caras, se adhieren mucho mejor, son más duras y más fácil que se queden bastante bien pegadas sobre sustratos que no están bien tratados. Es decir, nos ayudan, ¿no? Entonces, pero antes que nada, repasando, primero escoger bien el producto que vamos a usar y dónde lo van a poner. Por eso tienen que escoger bien qué tipo de pintura vamos a usar, qué tipo de látex, porque son, como les digo, proporcionalmente lo que compran son propiedades. Ustedes pagan 15, 20, 25, 30, 35, están comprando propiedades de la pintura.
Definitivamente una de 15 nunca va a ser como una de 50. Si yo comparo una de 15 soles con una de 50, estoy comparando papas con camotes. No se puede comparar, porque las dos son látex, las dos son pintura, pero no tienen nada que ver una con la otra. Absolutamente. Yo no puedo decir que la de 15 es mala comparándola con la de 50, porque ahí el malo soy yo, porque es irresponsable. Una de 15 soles te dan por 15. No le vas a pedir rendimiento de 50 metros cuadrados a una de 15. A una de 50, 60 soles de galón, pídele lo que quieras. Y lo más probable es que te lo den. Porque ya pues o sea, te dan propiedad ya por demás. Normalmente las pinturas caras en exteriores, frente al mar, fácil debe durar 2-3 años. Debería. Y las pinturas semi-económicas en exteriores, ahí en ese ambiente, no pasan del año. Así que cada año tienes que pintar. En fin, y en interiores sí es mucho más difícil, digamos, que se valore la pintura. La pintura en interiores sí dura mucho más, porque en interiores no le cae el sol. El sol reseca, decolora la pintura. Es bastante perjudicial para la pintura. Pero por eso en exteriores, donde vaya a caer el sol, viento, lluvia, lo que sea, siempre hay que tratar de comprar lo más que nos dé el bolsillo, porque a la larga nos va a salir más barato, para no estar repintando todos los años. ¿Entiendes? ¿Ustedes qué tipo de pinturas producen? Solamente látex. Solamente látex. Todo lo que es látex, pero dentro del látex hay esmalte al agua, ¿no? Que es un producto con un acabado sumamente brilloso, ¿no? Pero es al agua, o sea, es un poco más caro, no es alquídico como preparan otras compañías, que es digamos probablemente un poco más duro, pero no es ecológico, usa solvente, que a la larga lo encarece, porque aparte de comprar el galón de esmalte tienes que comprar aguarrás, tienes que comprar 1 litro de aguarrás por lo menos, para diluir, y aparte para limpiar las herramientas, porque las herramientas que pintas con pintura a base solvente se tienen que limpiar con aguarrás o thinner, si no, no sale. En cambio con el látex se limpia con agua, no pasa nada, ¿ya? Nosotros preparamos los látex, que son diferentes tipos de látex: satinado, premium, superior y una económica. Y aparte del esmalte al agua, pintura de tráfico al agua, que es la que ven en las pistas, amarillas, blancas, ¿no? Las líneas de demarcación, los zócalos, todo de las dermas, es pintura de tráfico. Nosotros preparamos el tráfico al agua también. Eso se diluye con agua, no nada de solventes. Nosotros no tenemos nada de solventes. ¿Alguna otra pregunta de ustedes? Creo que no. Tengo entendido que han sacado últimamente una pintura. Un nuevo producto. Un nuevo producto, ¿verdad? ¿En qué consiste? Nuevos productos como, por ejemplo, una pintura que he escuchado. En el mercado. Sí. En realidad, básicamente las pinturas, cuando ves propagandas o letreros que indican sobre una nueva pintura, básicamente es lo mismo, solo que con otro matiz, o sea, otro marqueteo que le dan al producto como para diferenciarlo, como por ejemplo, que le comentaba hace rato, esta pintura es antihongo, o sea, es tal marca, pero como tal marca la puedes comprar estándar, normal, y también la puedes comprar como antihongo. Son matices que le dan, ¿no? O por ejemplo el marqueteo que utilizan, pintura libre de plomo. Y yo quisiera que esa marca me venga y me diga qué látex en el Perú tiene plomo en el látex. En el látex no existe el plomo. Es como que yo le diga, pues, ¿cómo les explico? Pues, como que le venda una llanta y en vez de decirle que no tiene aire, bueno, no tiene gasolina. La llanta no tiene por qué tener gasolina. Digamos, o sea, no tiene nada que ver. Sino que, claro, a mí me dicen, esta no tiene plomo y esta no sé, pero esta no tiene plomo, compra la que no tiene plomo. Es marketing. Acá no tiene nada que ver el plomo. El plomo está en los esmaltes, en la pintura que usan secantes, y usan uno de los secantes es plomo. Es así. En este látex no hay ningún aditivo que mantenga plomo, ni las tizas, ni nada. Nada tiene plomo. Sino que es un tema de marketing nada más. Uno de los nuevos productos que hemos sacado, si tenemos uno que se llama, ese sí es bastante diferente a los demás látex. Es un látex, pero con otra propiedad, que es una propiedad de alta elongación. Significa que ustedes cuando conversen con un arquitecto o cuando vean una obra nueva,
todas o casi todas las obras nuevas, edificios, casas, lo que sea, se fisuran, porque se asientan, entonces las paredes más le sale como unas líneas del grosor de un pelo, ¿no? Como rajaduras, pero no le llamo rajadura porque la rajadura es más grande. Las fisuras son sumamente delgadas, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos un producto que se llama elastomérica, un látex elastomérico. Significa que ese látex tú lo aplicas y se seca, y una vez que está la película seca y el edificio o la pared se fisura, la pintura se estira. Se estira y no ves la fisura que está ahí, pero no ves. La pintura látex es arquitectónica. Es un maquillaje, es arquitectónica. No es el látex no es ¿cómo te digo? No es una protección. Claro. Es arquitectónica, o sea, es Para que se vea solamente para verlo bonito. Por eso que la gente repita, no porque se ha valorado la pintura. Acá en el Perú fabricamos una pintura. El tema es que se aburren del mismo color. Entonces tratan de cambiar de color y por eso repintan, ¿no? Pero no es que se valoren. Ahora, a otras sí, cuando hay humedad, hay cierto que se valora la pintura, ¿no? Cuando hay humedad. Esa pintura elastomérica se seca y a una vez seca se estira. Y se estira casi hasta 1 milímetro, quizás hasta más de 1 milímetro. Y se llama elastomérica. Lo que sí hay que tener mucho cuidado porque hay gente que, por ejemplo, hemos pintado un edificio con elastomérica, pero los dueños, los que compraron los departamentos a la constructora, pintaron otra pintura, que no es elastomérica. Algunos, otros nos llamaron y nos pidieron, otros no. Los que no compraron esa pintura y pintaron con otra pintura convencional, ¿qué creen que sucedió? Pintan encima de la elastomérica, le quitan toda la propiedad de la elastomérica. Porque los demás látex son duros, pues, o sea, no se estiran. ¿Me entiendes? Son exacta. Es decir, la elastomérica está por dentro y ya no se puede estirar porque la de arriba ya la agarró, ya se secó y es rígida. La elastomérica sí es elástica, pero la otra no, entonces ahí quedó. Entonces digamos que, entre comillas, no valía la pena pintar con elastomérica. Los arquitectos hicieron esa pregunta porque la verdad, al final, los que siguieron pintando con elastomérica no tuvieron ninguna fisura y los otros sí. Pero cuando entregaron los departamentos sí los entregaron bien porque no se veían las fisuras. Estaban ahí, pero no se veían. No es que lo estén engañando, sino que también para el dueño las fisuras van a aparecer. O sea, es muy difícil hacer un edificio en la que no aparezca. Es dificilísimo, es demasiado costoso, ¿no? Y al final no es estructural, es meramente del carrajeo, ¿no? Sí. Así es. Eso sería todo. Ujú. Sí. Sí.